Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Y con este video vamos a dar inicio a nuestra nueva sección de análisis de acciones desde el punto de vista gráfico, con paciencia, con calmita, para ver y tomar posibles oportunidades que podamos tener para este 2025, ¿ok? Bueno, vamos a darle, y en este caso vamos a arrancar fuerte. Vamos a arrancar con la energía, vamos a arrancar con ExxonMobil y Chevron, que tienen unos patrones interesantes que podemos estar revisando. Y ya sabes que si quieres que veamos alguna otra acción de tu interés para generar nuestra opinión, porque simplemente eso es una opinión, no es una verdad absoluta. Ustedes saben que en el mundo de las inversiones y en el trading no existen verdades absolutas, entonces déjamelo en la cajita de los comentarios para tomarlo en cuenta para los próximos videos de la sección de acciones, ¿ok? Muy bien, vamos. ¿Qué tenemos en este momento en pantalla? Se me olvidó sacar mi herramienta de dibujo. Bueno, esta aquí, vamos a buscarla. Esta es la que yo tengo aparte, ¿por qué no? Y aquí usamos la del gráfico de trading. Nosotros cuando vemos una oportunidad en una acción, hay que irse al sector al que pertenece esa acción o a los sectores que pertenece esa acción, porque puede ser que alguna acción, alguna empresa pertenezca a diferentes sectores. ¿Por qué? Porque si vemos una oportunidad importante alcista, ¿okay?, en esa empresa, pero el sector está muy flojito, hay que tener cuidado, hay que tener paciencia. Puede ser que esa oportunidad se dé o esa oportunidad tarde un poquito más tiempo, ¿ok? Muy bien, entonces estoy en este momento en un gráfico semanal en el ETF XLE para analizar el sector de la energía. Y lo que yo estoy observando por aquí en un gráfico semanal es que estoy por ahora en una estructura de rango. En una estructura de rango por encima de mis medias móviles, por encima de todo lo que es mi perfil de volumen, y por la parte baja yo tengo direccionalidad alcista con un valle rojo que tiene un mínimo más alto que el anterior y un ADX en este momento pendiente negativa y un más de ahí pendiente positiva. Y como yo tengo el RSI pendiente positiva, tanto el RSI como su promedio. Por lo tanto, este rango que yo estoy teniendo en este momento, mínimo me debería venir a buscar la parte superior. Está en 92.83 a la zona de 98. Usted puede operar algún ETF con respecto a la energía. Yo lo estoy utilizando es como un medidor de tendencia. ¿Qué quiere decir? Que dentro del rango que está el sector energía, la probabilidad de venir a buscar la parte alta es bastante grande, ¿ok? No sé si va a romper y va a continuar con la tendencia que obviamente es alcista. Fíjense que venimos de mínimos y cada vez más altos. Pero dentro del rango, digamos, para una oportunidad de trade en el mediano plazo, podemos tener una oportunidad. Ahora bien, tomando en cuenta eso, nos vamos a ir a las acciones. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que nuestro sector está positivo, entonces vamos a ver si hay una oportunidad dentro de esas acciones que nosotros queremos ver hoy en el sector energía. Y en este caso vamos a tener a ExxonMobil, ¿ok?, y a Chevron. Vamos a empezar con ExxonMobil. ¿Qué tenemos nosotros en un gráfico semanal? Bueno, fíjense que está bastante parecido a lo que es el sector. Tenemos un precio por arriba de las medias móviles, por arriba de los perfiles de volumen importante. Tenemos una direccionalidad alcista en el monitor. Tenemos un ADX pendiente negativa, que esto es bueno para que tal vez se esté acercando en este momento a mi canal. Para entrar, para buscar una oportunidad necesitamos un ADX, o sea, un movimiento sin fuerza, porque quiere decir que estamos dentro de la zona de compresión. ¿Por qué? Porque cuando esto agarre fuerza, si agarra fuerza tanto para arriba o para abajo, el movimiento ya va a ser muy grande, ¿ok? Y en este caso tenemos exactamente igual que el sector,
los RSI en pendiente positiva. Ahora, ¿quiere decir que yo voy a comprar o entrar en un gráfico semanal? No. En el gráfico semanal yo estoy buscando cómo está mi tendencia. Y está exactamente igual que el sector, está en un rango, pero con una opción de venir a buscar por lo menos la parte superior del rango. Que está en este momento cotizando en 115.41 y pudiésemos venir a buscar con esta acción la zona de los 123, 124 dólares por acción. ¿Okay? Un movimiento de un 6-5% aproximadamente pudiésemos encontrar en los gráficos semanales. Ahora, esto no funciona tan automático porque esto es un gráfico semanal. Probablemente en temporalidades más pequeñas nosotros podamos tener alguna oportunidad. Por lo tanto, vamos a irnos a gráfico diario y fíjense lo que está ocurriendo aquí en gráfico diario. En gráfico diario el movimiento ya fuerte se dio para esta fecha que estoy grabando. Ya hay una ruptura de la resistencia en el gráfico diario y esa ruptura tiene direccionalidad alcista, ADX pendiente positiva y está a punto de darnos uno de los mejores patrones alcistas que nosotros podemos encontrar a través de la ADX, que es el cruce de la ADX de abajo hacia arriba al menos de I. Cuando eso sucede, los movimientos alcistas suelen ser bastante importantes. ¿Okay? Y si bajamos entonces ahora a gráficos de 4 horas, aquí es donde nosotros observamos que no tenemos entrada. ¿Por qué? Dependiendo de cómo tú lo quieras ver a la hora de operar este activo. Me explico. Si usted es una persona que hace scalping, que hace intradía, esto no tiene entrada, porque ya la entrada se dio en el gráfico de 4 horas para la fecha que estoy haciendo yo este video, que es 20 de marzo. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Ya yo estoy bastante extendido y lo lógico sería esperar un retroceso para yo poder entrar. Ahora bien, con la fuerza que está agarrando en gráfico diario, el patrón que tiene en gráfico semanal, no hay una seguridad de que ese retroceso se dé. ¿Okay? Entonces, ¿qué se pudiese hacer aquí? Dependiendo de tu estrategia, si lo vas a hacer en spot, si lo vas a hacer en futuros, ya quedaría. Yo te voy a hablar de niveles. ¿Okay? Está en este momento en 115. La siguiente entrada, si por casualidad hace un retroceso, estaríamos hablando de 114, 112. Ahí estaríamos buscando como lo más profundo 111 para una siguiente entrada. Entonces, si lo vamos a hacer en una estructura de swing trading, o sea, porque recuerden que esto no es inmediato, las acciones no se mueven tan rápido como una criptomoneda, estaríamos pensando en una doble entrada. Una entrada donde está, que sabemos que tiene un riesgo de retroceder y guardar liquidez para una entrada más abajo, 111, 112 aproximadamente. ¿Okay? Como primer objetivo, buscar la zona de los 124, 125. ¿Es un trade interesante? Sí. De repente, si usted está acostumbrado a operar criptomonedas, de repente usted va a ver que los porcentajes son mayores. Pero así como es mayor para la situación con respecto a ganancia, también es para las pérdidas. En el caso de acciones, digamos que ahí tenemos un mayor margen para nosotros ir trabajando. ¿Okay? Bueno, entonces, por ahora lo que tenemos es que es alcista. En gráficos de 4 horas no tenemos entrada técnica, pero pudiésemos establecer una estrategia de doble entrada. ¿Okay? De doble entrada. O tener paciencia para que el gráfico de 4 horas no las dé. Entonces, en este caso, ExxonMobil está bastante bien y eso es una opción para hacer un trade. ¿Okay? Importante. Vamos a ver ahora el gráfico de Chevron. Fíjense que el gráfico de Chevron en semanal tiene un patrón muy interesante. ¿Por qué? Porque viene de un impulso muy fuerte, pero lo que estamos viendo es un lateral que desde el punto de vista gráfico suelen romper hacia la parte alta. ¿Okay? Hacia la parte alta. Tenemos ya todo listo para que pueda romper. Desde el punto de vista técnico, tenemos direccionalidad alcista,
ADX pendiente negativa, pero todavía tenemos incertidumbre. No hay tanta certeza como de repente podemos ver en Chevron. ¿Ok? Ahora bien, el RSI está en pendiente positivo en semanal. Este movimiento que ya dio Chevron comparado a ExxonMobil ya llegó a la parte alta del rango, perdón. Ya está en la parte alta. Entonces, ExxonMobil, desde el punto de vista gráfico, digamos que puede tener cierta ventaja porque no nos ha llegado a la parte alta del rango. En el caso de Chevron, sí. Vámonos a un gráfico diario. Y el gráfico diario de Chevron ya nos rompió la resistencia inmediata. Digamos que de entrada técnica yo no la tengo, pero eso tiene fuerza y direccionalidad. RSI positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el retroceso de la velita roja es una opción, pero no una garantía. Cuando esto tiene fuerza, probablemente puede ser que el movimiento de velita roja no sea tan grande, tal vez un pequeño rango y se pueda disparar. Y ya vamos a ver las fechas donde podamos nosotros ver esto dispararse. Voy a gráficos de 4 horas. Obviamente esto está extendido. Yo ahí no te puedo dejar una entrada clara al momento que yo estoy grabando esto, sino opciones. Podemos trabajar la doble entrada, pero teniendo liquidez para que la segunda entrada sea de mayor profundidad, o simplemente tener paciencia y en lo que tú veas que tanto Chevron como ExxonMobil nos saque alguna velita roja, montarnos en ese movimiento de impulso, porque tiene fuerza en el diario, tiene fuerza en 4 horas, por lo tanto lo que tenemos es que esperar cuál sería el movimiento que nos haga impulsar al alza esta acción, ¿ok? Pero las opciones de continuar su movimiento alcista las tenemos. Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, vamos a calcularla, en este caso, gráfico semanal, tomando en cuenta desde donde inicia el impulso, porque ya, a diferencia de ExxonMobil, ya ella me llegó al máximo. Por lo tanto, el objetivo que nosotros pudiésemos estar atentos en el mediano plazo, estaríamos hablando de los 180, 179, 180. Ahí sería el primer objetivo que nosotros pudiésemos hablar acerca de Chevron. Que está en este momento en 164 y estaríamos buscando un movimiento aproximadamente de un 6-7%. Entonces, fíjense que tanto Chevron como ExxonMobil nos tienen esa opción de buscar un 7% en un trade a mediano plazo. Recuerden que las acciones no es algo así tan rápido. El sector está a favor, el gráfico está a favor. Ahora vamos a analizar un poquito, porque yo sé que la pregunta va a venir. Ustedes que son más conocedores de ellos desde el punto de vista fundamental, ¿por qué Chevron y ExxonMobil están subiendo y el petróleo lo que ha hecho es caer? Porque aunque es cierto que estas empresas, su principal ingreso está relacionado con el petróleo y sus derivados, ya desde hace un tiempo para acá han estado diversificando sus productos, ¿ok? Con otro tipo de energías como el hidrógeno y últimamente el litio. Entonces están haciendo inversiones en litio. Recuerden lo importante que es el litio hoy en día para todo lo que es la fabricación de baterías, y con el incremento desde el punto de vista eléctrico del sector automotriz, son empresas que no se han quedado atrás. Ahora bien, hay regulaciones que, así como están ayudando al sector eléctrico, también están volviendo a el uso de la combustión. Entonces, todo este tipo de regulaciones están ayudando a que el petróleo vuelva a ser, o que siempre ha sido, porque no lo han quitado, pero vuelva a tomar en la palestra de las noticias un punto de vista importante a pesar de su caída, ¿ok? Pero también entran otras energías como el caso del hidrógeno y el litio. Ahora, echémosle un vistazo a algunas cositas por aquí. Desde el punto de vista
fundamental, aquí vamos a tener un pequeño resumen, digamos así, de lo que es Chevron y ExxonMobil, ¿ok? Esto es una sección gratuita que ustedes pueden conseguir en investing.com. También tiene una sección pro que te da un detalle poco a poco, más detallado, pero para el efecto de este video no nos vamos a complicar tanto la vida, ¿ok? ExxonMobil, estamos en un precio de 115.41, ¿ok? Ese es el precio que nosotros podemos ver en este momento en los gráficos. Ahí cerró el movimiento el día de ayer, ¿ok? Desde el punto de vista de resumen, aquí esta página de Investing nos da un pequeño resumen de análisis técnico donde nos genera un nivel de compra y de compra bastante fuerte. Eso ya lo determinamos nosotros con nuestro sistema igualmente, ¿ok? Y desde el punto de vista, vamos a colocarlo aquí, fundamental, vamos a revisar un poquito el informe financiero, ¿ok? Veamos lo siguiente. Vámonos a trimestral. Y aquí nosotros vamos a tomar en cuenta un datico importante. Aquí hay muchos datos que son importantes, muchos. Sin embargo, aquí hay unos datos que para mí, obviamente, son bastante importantes, que estaríamos hablando que serían los ingresos totales y el beneficio neto. Pero sobre todo uno de los más importantes es el beneficio neto. Porque a partir del beneficio neto salen muchas fórmulas, muchos ratios que tú vas a utilizar para análisis fundamental, pero que se basan en la estructura, o sea, usan como dato el beneficio neto. Y como nosotros podemos observar en los últimos trimestres del 2024, ese beneficio neto desde junio del año pasado ha venido disminuyendo. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de esa disminución en el último trimestre, vemos como la acción está retomando su movimiento alcista. De la misma forma está pasando con Chevron. Si nosotros nos damos clic en trimestral al beneficio neto, hay una disminución de ese dato, del beneficio que tiene la empresa en el último trimestre. Y es una disminución importante. Porque entonces esa empresa empieza a subir por la diversificación y los conflictos que están teniendo de importancia con respecto a otros sectores petroleros, como el caso de Venezuela. Ahora bien, la empresa en el gráfico se está colocando alcista. Ya hay inversores que han entrado porque por eso vemos los movimientos alcistas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta ahora? ¿Cuándo van a ser los nuevos resultados? Fíjense que en el caso de ExxonMobil van a realizar sus próximos resultados para el viernes 25 de abril del 2025. ¿Qué quiere decir con esto? Si ese trimestre sale mejor que el anterior, eso va a disparar el valor, o debería disparar el valor de la empresa. Porque si el fundamental se está alineando y a pesar de la caída del petróleo, eso se mantiene alcista, y ya hay inversores que tienen más información que usted y yo, y que tienen más experiencia que usted y yo, que están entrando ahí, entonces probablemente es que algo se espera de las previsiones con respecto a los resultados. Entonces, 25 de abril para ExxonMobil. Y en el caso de Chevron, ¿ok? Para el caso de Chevron, está también igual 25 de abril. Viernes 25 de abril hay que estar atentos para los resultados que podamos nosotros tener en ese momento con respecto al beneficio neto. ¿Ok? Al beneficio neto. Entonces, desde el punto de vista gráfico y fundamental, pudiésemos decir que ExxonMobil y Chevron son unas oportunidades que podemos tener ahí para hacer algún trade. Desde el punto de vista de inversión a largo plazo, obviamente necesitaríamos un poquito más de análisis más profundo para lo que es invertir, porque invertir es ir colocando poquito a poco mucho dinero. Sin embargo, tú puedes ver que esta tendencia luego de la pandemia ha sido totalmente
alcista. Ahora, ¿qué me faltaría por agregar aquí? Bueno, hay un valor que utilizan mucho los analistas que se llama el valor intrínseco. ¿Okay? Hay muchas herramientas para calcularlos, hay muchas webs que te pueden ayudar y te dan un promedio más o menos, ¿verdad? Una varianza ahí pegadita, unos 4 o 5 dólares de variación. Pero aquí hay una página web que hemos encontrado que me lo da desde el punto de vista gratuito. Digamos que por lo menos un estimado, que es AlphaSpread. Y fíjense que en el caso de ExxonMobil me está hablando de que la empresa tiene un valor intrínseco aproximadamente de 129.77. ¿Qué quiere decir eso? Ese 129.77 está por aquí arriba. Reforzaría un poquito más la teoría de que por lo menos deberíamos venir a buscar la parte alta de ese rango y acercarnos a nuestro valor intrínseco. ¿Okay? Que el valor intrínseco es el que se calcula, o tienen muchas herramientas los analistas, para estimar cuál sería el verdadero valor de la empresa. ¿Okay? Entonces estamos por debajo del valor intrínseco, por lo tanto eso podría ser una oportunidad. Y en el caso de Chevron, de que está en 178 el valor intrínseco, y fíjense que nos vamos aquí y es justamente la zona donde nos está dando la extensión de Fibonacci, 178, 179. Ambas están cerca, ¿verdad?, de ese porcentaje que nosotros podemos ver de crecimiento. Entonces tenemos patrones alcistas en los gráficos, tenemos un valor intrínseco por encima del valor que estamos viendo en este momento en los gráficos. Los fundamentales hablan de que las empresas se están reinventando, se están transformando, están ampliando su capacidad a pesar de la disminución del último trimestre del beneficio. Entonces, si en este siguiente trimestre obtenemos unos mejores beneficios, probablemente vamos a ver ese movimiento al alza, ¿ok? Entonces, bueno, mi gente, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés. Recuerden que esto es una opinión personal, no es una certeza. Nosotros, hay muchas cosas que pueden pasar, que esto puede salir hacia atrás. Por lo tanto, si lo vas a especular desde el punto de vista de CFD con apalancamiento, tienes que usar un stop loss sí o sí. Si lo vas a hacer al contado, obviamente tienes que hacer tu estrategia de ingresos parciales, mantener tu gestión de riesgo adecuado para ti. Ok, ya eso sería algo bastante personal, y simplemente que estos videos te ayuden como una opinión más para fortalecer tu teoría de entrar o no entrar, porque cualquiera de las dos son totalmente válidas. No olvides suscribirse al canal, denos un like y ya sabes, en la descripción déjanos tu opinión y qué otra acción te gustaría que revisáramos. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.